en la Organización de Estados Americanos en relación con todo el tema de los migrantes. David Smolansky está en la línea. David, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven hasta ahora. Mucho se ha trabajado, David, desde el exterior y sobre todo desde la oficina que tú manejas en estos momentos allá en Washington, ante la OEA, sobre este trabajo de migrantes. Hemos visto incluso, David, un trabajo incansable en relación con este tema, porque hay avances, no solamente con los migrantes que viven en Estados Unidos, hay avances con los migrantes que han ido hacia otras naciones como Ecuador, Colombia, Perú, a Chile, pues hacia el sur, ¿no? Yo creo que es importante el trabajo que ustedes han venido haciendo en los últimos años. Comentaba hace rato justamente lo que va a pasar con la ayuda humanitaria, con parte de la ayuda humanitaria que ha llegado a Colombia y que va a mantenerse como tal dirigida a los migrantes allá en Colombia. Cuéntanos un poco acerca justamente de ese trabajo que se viene haciendo, David, en la OEA, para que los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, pues sepan más de lo que se está haciendo a favor de los migrantes venezolanos en el mundo. Bueno, mi rol como coordinador para los migrantes y refugiados venezolanos en la Organización de Estados Americanos, designado por el secretario general Luis Almagro, he estado permanentemente visitando la región. De hecho, el último mes estuve 2 veces en Colombia, específicamente en Cúcuta y Bogotá. Estuve en Perú y estuve en Ecuador, donde tuve oportunidad no solo de estar en la capital, en Quito, sino también en la frontera de Ecuador con Colombia, específicamente Tulcán. Quisiera empezar comentándote que para el momento que me hace esta entrevista son ya 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos del año 2014, donde estos 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente el 80% se encuentra en América Latina y el Caribe. El país con más migrantes y refugiados venezolanos en este momento es Colombia, con 1.300.000, seguido de Perú, que tiene cerca de 800.000, Ecuador tiene más de 300.000 y Chile tiene 266.000. Sin embargo, en términos relativos, que siempre es importante hablar porcentualmente, Curazao y Aruba son las islas que más venezolanos tienen en la región. Es decir, el 15% de la población de Curazao, 26.000 de 160.000 habitantes, hoy son venezolanos, y lo mismo está sucediendo en Aruba. Es la crisis de migrantes y refugiados más grande que haya habido en la historia de la región, Sergio. Es la más grande actualmente en el hemisferio occidental y es la segunda más grande en el mundo, solo superado por Siria. Pero recordemos que Siria tiene más de 8 años en una guerra. El grupo de trabajo que coordino ha identificado 6 determinantes por las cuales hoy los venezolanos han huido de nuestro país. En primer lugar, la crisis humanitaria reflejada en la falta de comida y medicinas. En segundo lugar, la violencia generalizada, sigue siendo nuestro país uno de los más inseguros del mundo. En tercer lugar, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. En cuarto lugar, el colapso económico, específicamente la hiperinflación. En quinto lugar, el control social que ha implementado el régimen, donde ha generado mucho miedo en la población. Y en sexto lugar, que es lo que yo más he visto en mis últimas visitas, es el colapso de los servicios básicos, la falta de electricidad y la falta de agua. Te pongo un ejemplo. A Ecuador, durante los meses de enero y febrero, estaban llegando en promedio 30.000 venezolanos. Desde que hubo el apagón el pasado 7 de marzo, han estado llegando en los últimos 3 meses aproximadamente 80.000 venezolanos a Ecuador. Así que esto es algo sin precedentes, porque sin estar formalmente en una guerra en Venezuela, una guerra convencional, una catástrofe natural, las consecuencias migratorias, las consecuencias de refugiados son similares a las de un país en guerra, y por eso la mejor solución para frenar esta migración forzosa, para frenar, como he llamado yo, este deslave humanitario, es que Venezuela recupere su libertad, recupere su democracia, porque de lo contrario, lamentablemente, seguiremos viendo venezolanos huyendo de su país y separándose de su familia, que es lo más fuerte que me ha tocado escuchar en cada una de mis visitas a la región. Ahora, David, conversamos, amigas, amigos, con David Smolansky. David, escuchaba de ti decir que efectivamente en estos momentos ya los venezolanos están siendo considerados refugiados. Esto es importante por parte de la ONU. Yo quisiera que tú nos explicaras qué significa esto, ya calificar a los venezolanos como refugiados, digamos, ante el mundo. Bueno, esa pregunta que me haces es muy Formalmente todavía no hemos sido reconocidos como refugiados, Sergio.
Todavía, La o sea, ONU oficialmente no hay un reconocimiento. todavía no. Esto es muy importante dejarlo muy claro. Los venezolanos aún no hemos sido reconocidos como refugiados. Desde que yo empecé en la OEA hace 6 meses, mi bandera ha sido esa, que los gobiernos de América Latina y el Caribe reconozcan a los venezolanos como refugiados, porque el venezolano no está huyendo voluntariamente. El venezolano no se está yendo voluntariamente, el venezolano está huyendo de su país. Naciones Unidas finalmente hace 2 semanas dijo lo mismo, que recomendaba a los países que estaban recibiendo a los venezolanos que nos dieran el estatus de refugiados. Y esto es muy importante. Y es ¿Por qué? ¿Por qué, David? Porque es importante catalogarnos como refugiados en el mundo. Porque obliga a la nación que recibe a venezolanos a darnos protección inmediata. ¿Y qué significa darnos protección inmediata? Bueno, en primer lugar, el derecho a la identidad, es decir, a regularizarnos. Y una vez regularizados, tener la posibilidad de acceder a servicios de salud, educación, alimentación, y una vez que se tenga esa protección, poder integrarnos a los mercados laborales de los países que nos reciben. Hay un precedente importante, no me quiero poner aquí muy técnico, pero hay una declaración que se llama la Declaración de Cartagena del año 1984, que surgió a raíz del conflicto armado en Centroamérica, donde en ese momento no había la misma cantidad de refugiados que hay hoy con Venezuela, había 1.800.000 refugiados. Y esa declaración que suscribieron más de 10 países de la región dice que un refugiado es aquel que huye de su país por falta de libertades, violación de derechos humanos, violencia generalizada y alteración del orden público. Bueno, todas esas hoy aplican para Venezuela. Entonces nosotros estamos trabajando en un segundo informe que vamos a presentar en el mes de junio, que además lo haremos en el marco de la Asamblea General de la OEA, que es el evento anual más importante de la Organización de Estados Americanos, y esperamos que se le dé el estatus de refugiado a los venezolanos, y si no se le da el estatus de refugiado, que por la vía de los hechos se le trate como tal, porque insisto, el venezolano no se está yendo voluntariamente, el venezolano hoy está huyendo despavorido de una dictadura perversa y cruel, que el mayor daño que nos está haciendo es que nos está separando de nuestras familias. Ahora, al ser considerados refugiados, entonces las naciones del mundo tendrían, digamos, por llamarlo de alguna forma, la obligatoriedad de atenderlos. ¿Es correcto? Completamente, atenderlos, y sobre todo la palabra clave aquí es proteger. Proteger al venezolano que llega. Proteger en cuanto a qué? A su documentación, en cuanto a servicios de salud, en cuanto a servicios de educación, alimentación, infraestructura. Y si tú garantizas la protección, el paso siguiente entonces sería la integración, es decir, que esa persona pueda trabajar, pueda emprender, pueda estar en una escuela, en una universidad. Y a pesar de lo dantesca que es esta crisis, Sergio, yo soy un fiel creyente de que esto es una oportunidad muy grande para América Latina y el Caribe. Yo cada vez que he visitado la frontera, yo he estado solamente en Colombia 7 veces, en la frontera con Venezuela, específicamente en Cúcuta y en La Guajira. Y he visitado varias veces Ecuador, Perú y Brasil. Los venezolanos siempre me dicen 3 cosas. En primer lugar, no aguanto el día para poder volver y reencontrarme con mi familia. Claro, quiero volver, es la primera. Quiero volver, eso es lo primero que te dice. Lo segundo, quiero trabajar. Yo lo que quiero es tener la más mínima oportunidad de trabajar, no importa qué, pero quiero trabajar, quiero producir. Y los más jóvenes me dicen, quiero estudiar. Entonces, si no hay la protección, pues evidentemente el de la oportunidad de trabajo, la oportunidad de estudio se hace mucho más difícil. Y yo creo que para América Latina y el Caribe, por muy duro que esto sea para los venezolanos, tienen una oportunidad de integrar a personas que lo que quieren es echar para adelante, que lo que quieren es producir, y que al final eso va a tener un impacto positivo en la economía de esos países. Y para Venezuela, pensando en la reconstrucción, pensando en nuestro plan país, nos favorece también que los venezolanos se integren, porque el día de mañana vamos a tener gente capacitada que va a poder volver a nuestro país para aportar en la reconstrucción. Venezuela habrá que hacerla desde cero en distintas áreas, en la salud, en la infraestructura, en la educación, en la seguridad, y necesitamos gente que tenga las herramientas para aportar en esas áreas, como por ejemplo hay muchos médicos que ya están brillando en el exterior. Ahora, David, hemos visto cómo efectivamente hay algunos países que han recibido con los brazos abiertos a los venezolanos. No obstante, también hemos visto cómo ha habido problemas con algunos de ellos. Hemos visto casos como, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Trinidad, donde algunos han sido hasta deportados de esa nación. Ha habido casos de xenofobia, como pues ocurre en muchos
lugares del mundo, no solamente con los venezolanos, sino con otras nacionalidades, porque efectivamente los venezolanos no estamos acostumbrados a esto de emigrar, a esto de enfrentarnos a una nueva realidad. Yo creo que forma parte también de un proceso de aprendizaje, ¿no, David? De cultura, de aprender eso, aprender a migrar, porque definitivamente no sabemos cuándo vamos a regresar, pero creo que forma parte del trabajo que ustedes vienen haciendo en esa oficina, ¿no? Tratar de enseñar al venezolano a que debe emigrar con humildad y que debe emigrar también con conciencia. Totalmente, Sergio. Y una de las cosas que viene en la siguiente fase de este trabajo, yo lo que apenas tengo aquí son 6 meses, y lo primero ha sido toda una fase de visitas a la región, de redacción de informes, de hablar con los gobiernos y sensibilizarlos. Ahora sobre todo va a venir una parte de implementar buenas prácticas para atender y proteger al migrante y refugiado, y una de ellas es precisamente acciones y políticas contra la discriminación y la xenofobia. Y fíjate que cuando yo visito los países de América Latina y del Caribe, no solamente me reúno con los migrantes y refugiados, con las agencias que están en el campo y con el gobierno nacional, sino también me gusta reunirme con las autoridades locales, claro, sobre todo siendo un exalcalde, porque el primero que recibe a un migrante es un municipio, es una autoridad local. Y yo creo que hay una gran oportunidad para todos los alcaldes, donde hoy están en los municipios donde están llegando migrantes y refugiados, para que haya políticas, acciones contra la discriminación y la xenofobia. Yo debo decir que la xenofobia ha sido afortunadamente algo focal, minoritario. Ha habido casos en Ibarra, en Ecuador, en Pacaraima, en Brasil. Hemos visto también casos, lamentablemente, en Trinidad y Tobago, pero no ha sido algo generalizado. Yo más bien creo que los gobiernos de América Latina y el Caribe, sin tener los recursos, sin tener la infraestructura, los servicios, han hecho un esfuerzo enorme por recibir a 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Sin embargo, no podemos permitir que ese monstruo crezca. No podemos permitir que la xenofobia crezca. De hecho, la OEA, en alianza con una fundación que es parte de la Organización de Estados Americanos, que es la Fundación Panamericana para el Desarrollo, empezó hace unos días una campaña que tiene como imagen a Ricardo Montaner, que se llama Todos Somos Migrantes. Y la idea precisamente es buscar a personalidades reconocidas en toda la región, donde sensibilicen no solo a los gobiernos, sino a las personas de cada uno de estos países para darle acogida, darle hospitalidad a los venezolanos. Y recordemos algo, y perdóname que me extienda con esto, me parece muy interesante también esta pregunta que me haces. Mira, hace unas décadas, casi el 10% de la población venezolana era migrantes. Uh-huh. Hoy, lamentablemente, es al revés. Uh-huh. 15% de la población de Venezuela, al menos, ha tenido que huir de nuestro país. Ahora, cuando Venezuela era un país de migrantes, recibimos gente de todas partes del mundo, que huían de guerras, que huían de dictaduras, que huían de colapsos económicos. Hoy nos tocó a nosotros, ciertamente es algo nuevo, pero hoy pedimos la solidaridad de los gobiernos de América Latina y del Caribe y de su gente. Bueno, David, por supuesto quiero tocar contigo también el tema político de lo que pasa en estos momentos con tus colegas políticos, dirigentes políticos, con los diputados. Vemos una arremetida por parte del régimen de Maduro en contra de muchos, incluso de tus compañeros de partido de Voluntad Popular. Hemos visto lo que ocurrió con Gilbert Caro, no sabemos todavía exactamente de su situación, de varios de tus colegas que están, o de tus compañeros que están incluso en la clandestinidad. Yo digo, no sé, David, hasta dónde se puede llegar más con todo esto, porque cada día sentimos los venezolanos que hay como que pareciera que el régimen estuviera ganando terreno. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo lo dije cuando me tocó salir del país, que había salido mi número. Y en Venezuela todos tenemos un número. En Venezuela no importa si eres político, si eres periodista, si eres empresario, si eres emprendedor, si tienes una opinión distinta a la dictadura, tienes un número y vas a ser perseguido. Y hoy el régimen está tratando de cerrar por la vía de los hechos la Asamblea Nacional, encarcelando arbitrariamente, injustamente a Juan Requesens, que va para un año preso en el helicoide, Gilbert Caro por segunda vez detenido arbitrariamente, Edgar Zambrano, y toda la persecución que ha habido contra distintos diputados, como Juan Andrés Mejía, como Rafael Guzmán, como Carlos Paparoni, como Sergio Vergara, como Franco Casella, entre muchos otros. Nosotros estamos enfrentando una dictadura que no es convencional, y eso es importante que se entienda.
Yo estoy ya un poco cansado de las comparaciones que a veces se hace con la dictadura cubana o la dictadura chilena o cualquier otra dictadura de América Latina. No, esto es otra cosa. Esto es una dictadura que tiene sus características propias. Estamos enfrentando a una estructura criminal que hoy se sustenta por las actividades ilícitas como el tráfico de minería, como el narcotráfico, como el contrabando. Yo lo vi en la frontera. Solamente los puntos de control en la frontera, los colectivos, en una estimación conservadora, están haciendo $300,000 al mes, sí, porque le cobran al menos $1 a cada venezolano que entra y sale. Bueno, y eso un negocio muy lucrativo para ellos. Eso es una práctica que la dictadura promueve, protege. Y ayer también leía cómo se presume que al menos 15,000 venezolanos han sido reclutados por el ELN, imagínate. Entonces, nosotros acá, más allá de los esfuerzos que estamos haciendo desde el punto de vista diplomático, el esfuerzo heroico que siguen haciendo millones de venezolanos que salen a las calles a protestar, enfrentando balas, perdigones, gases lacrimógenos, tanques, bueno, hay que seguir con un esfuerzo en cuanto a resistencia, porque esto se trata de resistencia, pero también de tener todas las opciones, Sergio, sobre la mesa. Y yo lo digo de manera muy seria, de manera muy responsable. Si ustedes ven mis redes sociales o en mis declaraciones, yo no me la paso hablando sobre este tema, porque los temas de seguridad nacional son temas que hay que tratar de manera muy responsable. Pero hoy lo que está sucediendo en Venezuela no solamente está afectando a los venezolanos, está afectando a la región. Y mientras más perdure la dictadura en Venezuela, pues no solamente más daño habrá para Venezuela, sino más daño habrá para América Latina y el Caribe. Mientras más rápido nosotros recuperemos nuestra democracia, no solo será mejor para los venezolanos, sino será mejor para América Latina y el Caribe. Aquí nosotros tenemos que considerar responsablemente todas las opciones para desmantelar a esta corporación criminal que, producto de las actividades ilícitas, de las armas y del miedo, es que se mantiene en el poder, porque a Maduro no le queda ningún tipo de respaldo popular. No sé si viste, me imagino que sí, cómo el señor Maduro ha tratado de tergiversar lo que se habló en Noruega, y ayer publicó un video diciendo que había habido reuniones secretas en el pasado, como para quitar un poco esa esperanza en la población. Todo tiene una estrategia allí, David. Bueno, por supuesto, porque siempre han utilizado el diálogo y la negociación del año 2014 pues, para fracturarnos internamente, para fracturar la comunidad internacional, para desmovilizar. Pero yo creo que el presidente Guaidó ha sido muy claro, ha sido muy transparente cada vez que ha habido esos encuentros en Noruega, y el mensaje ha sido muy claro: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres y transparentes. Y eso él se lo ha dicho a los noruegos, se lo ha dicho al grupo de contacto, se lo ha dicho al grupo de Lima, a los Estados Unidos y ante cualquier representante de la comunidad internacional. Lo que pasa es que también Maduro saca esos videos, como bien dice, para manipular, porque lo que realmente ocurre allí es que más bien hay mucha gente que se está reuniendo para ver cómo él sale de Miraflores. Así como ocurrió lo del 30 de abril, donde yo creo que hay gente que dice que fue un fracaso, y para mí fue un avance significativo, porque hubo una fractura irreversible en la Fuerza Armada, porque hubo una fractura en el SEBIN que nadie se hubiese imaginado, y hoy Christopher Figuera está fuera de Venezuela, y permitió la salida de Iván Simonovic y de Leopoldo López, y dos militares ahí acompañando a su comandante en jefe, Juan Guaidó. Entonces, más bien las reuniones que de 2 o 3 meses no es para negociaciones y diálogos, sino más bien cómo se saca a Maduro del poder. Y si lo quieren llamar conspiración, pues sí, conspirar no es un delito, y sí se está haciendo eso para que responsablemente en Venezuela hay un gobierno constitucional, hay un gobierno legítimo y hay un gobierno democrático. Y por eso hoy Maduro no confía ni en su propia sombra. Fíjate esta entrevista que ayer anunció Jorge Ramos. La gente, yo hago esto y me permito que hablar hasta como periodista. Aquí el tema no es cómo Maduro quedó en esa entrevista, que es lo que hemos visto, porque entiendo que una entrevista larga, solo que ha pasado unas partes. Aquí es ver cómo eso se recuperó. Aquí al final es lo de menos cómo quedó Maduro acorralado por las preguntas que le hace Jorge Ramos. Sino claro, de alguna forma hay gente fiel. ¿Quiénes en el Palacio de Miraflores valientemente recuperaron ese material y se lo hicieron llegar a Jorge Ramos? Bueno, eso demuestra la fractura que hay dentro del régimen, que hay gente que aún con lo que le hicieron a Jorge Ramos, que lo detuvieron por unas cuantas horas en Venezuela y lo expulsaron de nuestro país, hay gente que colaboró para que meses después se recuperara esa entrevista y la gente lo pudiera ver. Eso es lo que está sucediendo. Así que yo soy un convencido de que el régimen se está desmoronando y que el desenlace es pronto, porque nadie hoy, salvo unos pocos, se salva de esta catástrofe humanitaria que lamentablemente nos ha llevado a la dictadura. David, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Sergio. Seguimos pendientes, por supuesto, sobre todo con este trabajo que es muy loable, el que vienes realizando allí en la oficina
a favor de los migrantes venezolanos en la Organización de Estados Americanos en Washington. Un fuerte abrazo y gracias. Sergio, gracias por la oportunidad y me permite unos segundos para compartir contigo y tu audiencia que en 2 semanas hago una nueva visita a la región y estaré yendo al Caribe, que es una zona pues muy poco visitada. Tengo confirmado visitar la isla de Aruba, la isla de Curazao, espero encontrarme ya con muchos migrantes y refugiados, quizás también haya la oportunidad de ir a otras islas del Caribe. Y sería bueno, David, disculpe que me meta Trinidad. Yo creo que hay un tema con la situación de Trinidad. Mucha gente todavía no sabe qué ha pasado con estas 2 embarcaciones, desaparecidos, no aparecen ni los cuerpos, y de verdad que creo que es importante también, David, que la gente... Y en eso estamos también, ya le he enviado cartas, quiero decirte que le he enviado cartas a el gobierno de Trinidad y Tobago para que podamos visitar ese país. Así que bueno, compartiré contigo, si es posible, en las próximas semanas los resultados de esa visita. Muchas gracias. No, gracias a ti. David Esmolange, amigas, amigos, con quien conversábamos aquí en nuestro programa.